cuyos planes pasan a actualizarse. Hoy, por ejemplo, un plan como la Argentina Trabaja tiene un monto nominal de unos 4.000 pesos, cuando en rigor el salario mínimo ya está por encima de los 8.000. Entonces, digo, lo que están pidiendo muchos movimientos sociales es, bueno, que se termine de poner en letra aquello que hoy, de alguna manera, ya es una ley, pero no está reglamentado. Ahora, digamos, la decisión de fondo del gobierno, ¿cuál es? Bueno, contraatacar. ¿De qué forma? Básicamente tratando de deslegitimar lo que son los canales de diálogo que se han instrumentado, por ejemplo, el papel de la CGT por un lado, el papel de los referentes gremiales por otro. El gobierno va directamente a las fuentes y lo que va a tratar de hacer es impulsar, por ejemplo, en el caso de lo que estaba mencionando recién Antonio, es decir, los planes económicos o puntualmente las medidas económicas para sectores que están dañados en este momento. Lo que hace el gobierno es invitar a cada uno de los referentes sindicales directamente de cada sector, no a la CGT, sino a los sectores puntualmente, por ejemplo el caso de la Unión Obrera Metalúrgica, y a partir de allí tratar de impulsar medidas. Por ejemplo, en el caso de la Unión Obrera Metalúrgica, una de las medidas va a ser el relanzamiento del acuerdo automotriz, ¿no? Que lo va a hacer en el día de mañana, donde el gobierno busca el anuncio y el objetivo de producir 1 millón de vehículos por año en la Argentina para los próximos 7 años. Bueno, hay que hacer una lectura política también, totalmente, ¿no es cierto? totalmente. La falta de convocatoria también de la CGT, digamos, el triunvirato, como no considerándolos como referentes después de la última movilización, el anuncio de un paro para el 6 de abril y llamar directamente a sector por sector, ¿no? Claro, porque el gobierno, ¿qué estima? El gobierno de alguna manera promueve una idea que ayer tuvo lugar en la reunión del presidente de la Nación con sus asistentes, que es que, digamos, la CGT, la única forma de que esté unificada o que tenga un solo frente es directamente si tiene algún tipo de conflicto con el gobierno. Si la CGT no tiene un punto de discusión con el gobierno, lo más probable, piensa el gobierno, es que la CGT se termine dividiendo. Ahora, Julián, convengamos que es el planteo más infantil que escuché en mi vida, porque el divide y reinarás es de los cuentos de chicos, de la Cenicienta, de Pulgarcito, es muy viejo, porque lo que no entiende el gobierno, puesta la falta de política que tiene el gobierno, es que cuando quiere dividir al movimiento obrero es cuando más se unen. Es un error gravísimo. Obviamente que siempre hubo internas en el movimiento obrero. Aquí están dirigentes gremios, no me dejan mentir, estuvo los 15, los 25, las 6-2. Siempre hubo divisiones en el movimiento obrero. Pero cuando desde la política lo quieren dividir, es cuando más se unen. Claro, es un error infantil. Claro, el paquete de medidas que quiere tomar el gobierno incluye, y atención con este dato, la posibilidad de que el gobierno termine definiendo por decreto el salario docente. Hasta ahora al menos lo que de alguna manera... Ya no dio resultado, Juli. Bueno, pero es lo que está en carpeta, está en carpeta definir el salario docente por decreto, y en todo caso después hoy se discutía mucho qué pasa con los docentes a los cuales se les va a descontar los días de ausencia cuando llegue fin de mes, y son entre unos 5.000 y 6.000 pesos aproximadamente, y ahí hay otra medida que está en reserva, que es, bueno, si se quiere perdonar ese descuento. Es decir, el gobierno apunta, si querés, a deslegitimar el papel de Roberto Baradel o de otros referentes sindicales en el medio, dirigiéndose directamente a los docentes. Claro, de todas maneras hubo una pretensión también de disponerlo por decreto y bueno, pasó lo que pasó. Hugo Godoy, secretario de ATE, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo interpreta estas medidas que está escuchando? Mira, el gobierno está tratando de recuperar la iniciativa dándole grandilocuencia mediática a la distribución de migajas, porque las principales medidas del gobierno lo que han producido es un profundo enriquecimiento de los sectores más concentrados de la economía. En los primeros 3 meses, los que hicieron negocios con la compra de bonos de deuda externa, en solamente 3 meses obtuvieron un 37% de ganancia. En lo que fue el año pasado, las empresas top, las primeras empresas más grandes, fundamentalmente las financieras, tuvieron incremento de sus tasas de ganancia por encima del 57%. Lo mismo, en un porcentaje similar, las empresas ligadas a las agroexportadoras. Y mientras tanto, a los trabajadores lo que tratan, como bien decían ustedes, es de dividirnos y de distribuir migajas. Pero es tanta la bronca, es tanta la agresión que está ejerciendo el gobierno. Ha denunciado, en el caso de ATE, ha denunciado el convenio colectivo de los trabajadores de yacimientos carboníferos de Río Turbio,
y está amenazando con producir modificaciones. Al igual que lograron un acuerdo con los petroleros, hoy están intentando extorsionar a los trabajadores automotrices del ESMATA para poder producir acuerdos similares a la baja en los convenios colectivos. Son medidas extorsivas. El gobierno generó desocupación y despidos como una manera de extorsionar a los trabajadores para que aceptemos este tipo de situaciones. Creo que no le está dando buen resultado. El nivel de conciencia que existe hoy es muy importante, y aunque hay algunos dirigentes que dudan y tienen actitudes condescendientes con el gobierno, creo que la decisión de pelear es muy grande. Bueno, tenemos un ejemplo. Pasado mañana en la provincia de Buenos Aires nos reunimos todos, los trabajadores estatales y los docentes. Va a ser verdaderamente no solamente un paro contundente de los trabajadores docentes, sino también del resto de los trabajadores estatales, y la movilización va a ser muy importante. Bueno, el paro 15 y 16 de los docentes, más allá del 21 y 22 de la semana que viene. Que tenemos de 48 horas esta semana. En el caso de los docentes, de los trabajadores docentes que están agrupados en distintos sindicatos, el paro empezó ayer y va a continuar hasta el día jueves, sí, que culmina con una gran movilización en la provincia de Buenos Aires. Pero situaciones similares se están produciendo en todo el país, y nosotros creemos que el gobierno tiene que escuchar esta demanda y ceder en su actitud divisionista y de distribución injusta de la riqueza, porque nos está llevando a una situación muy grave en la realidad social. Y lo de hoy en la 9 de julio y mañana, con los cortes que va a haber y que vamos a acompañar solidariamente de las organizaciones sociales en todo el país, están demostrando la gravedad del tema. Está Alejandro Crespo, también del secretario del Sindicato de Neumáticos. Alejandro, hay una reunión hoy con el Ministerio de la Producción para ver si pueden cortar este tema de las importaciones, ¿no?, que está afectando severamente al sector. Yo creo que es una muestra de la fuerza que se vio en la gran movilización que se desarrolló. No en el acto. Claro, y por el acto. Y este tipo de acciones son también para tratar de descomprimir, porque el tener una negociación no indica que haya una solución. Yo creo que aquí se tocó un tema muy claro. Lo que se necesita es la unificación de los trabajadores, del movimiento obrero. Si va a haber un paro nacional, es muy necesario que a ese paro nacional convoquemos a todos los trabajadores, que nos movamos todos los compañeros que estamos teniendo estos gravísimos problemas. ¿Por qué si pareciese que hay una confirmación, falta la fecha, un 6 de abril dice la CGT, ahora va a definir la CTA? La realidad obliga a que haya un paro. El paro va a existir. Ahora, cuando tengamos ese paro, se puede utilizar para descomprimir o realmente para una solución. Para que ese paro tenga fuerza, tendrá que tener la intervención de todos los trabajadores. Estamos ante un gobierno que a la vez tiene una forma de ajuste brutal sobre los trabajadores y gigantescas luchas de camarillas internas. Es un momento para que el movimiento obrero intervenga a darle solución a un problema de una conducción que realmente está perjudicando muchísimo a nuestro país. Ahora, ¿se puede lograr una mesa de diálogo entre todos los sectores, agroestatales, privados, con el gobierno, para tratar de ponerle un fin y no se profundice un conflicto social que tiende a agravarse con un 32,8% de desocupados? De pobres indigentes, digo yo. Para esas cosas, lo primero es la sinceridad. O sea, necesitamos reflejar lo que dicen nuestras bases y no que sea una reunión meramente de dirigentes. En nuestro gremio abrimos la paritaria y la cerramos con asamblea general. Y estamos siempre haciendo que se involucre a los trabajadores. Yo creo que en este momento se debería ir a cada uno de los lugares de trabajo, en cada uno de los gremios, cada uno de los dirigentes, a consultar a las bases la situación que están viviendo. Porque es gravísimo lo que está pasando. Los trabajadores ya no tienen plata en el bolsillo. Se nota claramente en la baja del consumo. Y los desocupados, que están haciendo una gran acción, hoy el pueblo obrero tratando, aquí lo vemos en una gran acción el 9 de julio, también es un reflejo de un clima que no vivíamos hace años. Se siente tensión entre cada uno de los trabajadores, en cada uno de los lugares, en cada uno de los barrios, y esa situación no la vivíamos
en una forma tan intensa desde las épocas del 2001. Eso se vivió en la movilización también, cuando además tomaron el escenario, cuando se llevaron el atril, lo vendían por el Mercado Libre, el descontento, los abucheos, los empujones. O sea, se vivió en la movilización el descontento de las bases en referencia con quienes ejercen la conducción del triunvirato de la CGT. Más allá de eso, respecto del planteo que vos estabas haciendo, ¿no es cierto? Hubo una mesa de diálogo para la producción tripartito, gobierno, empresas y trabajadores. Pero vos, Alejandro, también estás hablando de un tema de sinceramiento y de promesas incumplidas, porque en realidad se firmaron acuerdos para evitar despidos. Esto no existió, los empresarios tampoco lo llevaron a dicen cabo. que el gobierno mintió y que los empresarios mintieron, que ese acuerdo no llegó. Eso es lo que dicen la mayoría de los gremios que hemos consultado. Es una realidad, lamentablemente es así. Dice, Porque además... Es así. Es así. Porque mientras no cambie la política económica, lo que está haciendo el gobierno son escenarios aparentes de diálogo, pero que en realidad ni cumple el gobierno ni cumplen los empresarios. El problema que tuvimos es que hubo dirigentes sindicales que hicieron como que le creyeron. Y a pesar de que sabían que estaban mintiendo, bueno... El triunvirato. Sí, yo creo que la realidad de la CGT no es una realidad homogénea. No, está claro. No creo que está sea... claro. A ver, te doy Creo que es más heterogénea que nunca. Por eso, es una... así como hay dirigentes sindicales que respaldaron los despidos en el Estado o que están firmando acuerdos con Vidal, con la gobernadora Vidal, para dar ejemplos concretos, no hablar de opiniones en general, sino de hechos concretos, hay otros dirigentes que están empujando para que las medidas de fuerza salgan. Yo creo que en la última semana de marzo o en la primera semana de abril, de hecho desde la CTA Autónoma estamos promoviendo esto para que se concrete el paro nacional. ¿Hoy se anunciaría el paro? ¿Cómo? ¿Hoy se anunciaría un paro? Mira, creo que hoy estamos anunciando la decisión de concretar el paro. Claro. Y respecto de la fecha del 6 de abril para nosotros de la CGT, es importante que no sea solamente una cuestión que se diga, sino que se pueda garantizar. Y en este sentido, lo que decía el compañero es muy importante. Yo creo que es más fuerte la presión por abajo. La mayoría de los miles de personas que estábamos en la marcha el martes pasado, como lo que estuvimos el lunes, como el día miércoles, estábamos decididos a una medida de acción, y cuando no se produce eso, obviamente hay una reacción frente a ese desengaño o frente a esa decepción. Ahora, Hugo, porque, a ver, la CTA está planteando, por un lado, una unificación, así como lo hizo la CGT, más allá, digamos, de los cuestionamientos que tenga propio de triunvirato en su ejecución, pues fueron las bases también las que fueron a elecciones y los votaron, eso se tendrá que hacer cargo, y la participación de todos los gremios, pero al mencionar, Hugo, que la CTA está evaluando una fecha de paro concreto y la trascendencia que ha tenido también la fecha del 6 de abril por parte de la CGT, ¿qué significa esto? ¿Ustedes van a ir con la CGT o van a ir por su cuenta a un paro? Nosotros vamos a hacer un esfuerzo para confluir para que cuando el paro se produzca sea con el mayor nivel de unidad que seamos capaces de generar. ¿Con la CGT o sin la CGT? Con los de la CGT que estén dispuestos a parar, vamos a estar parando. Con los que quieran seguir discutiendo no sé qué con el gobierno, evidentemente no. Ahora, le pregunto a Alejandro, a Hugo y también en que está Julián, ¿no? El tema es después. Claro. Porque vamos a suponer que se hace un paro masivo, multitudinario, pero el gobierno continúa con la misma política. El después es lo mismo. Claro, y uno de los temas principales está bien el después y también el cómo. Claro. El paro tiene que garantizar que se lleva una solución a los trabajadores. Las medidas de fuerza, ningún trabajador las quiere por sí mismas. Claro. Las hacemos para llegar a un resultado. Y para que claramente eso se muestre, hay un par de cosas que tienen que tomarse en cuenta y por eso lo digo. Tiene que intervenir cada trabajador en esto. Nosotros vimos, y se mencionaba aquí, que se fue a negociar con el gobierno de la CGT. Ahora, ¿qué resultado tuvimos? Ninguno. Nos dieron la ley de RT, empeorando la situación de los trabajadores cada vez que tienen un accidente o una enfermedad laboral. Más despidos. Cuando se trató el tema de imponer la ley antidespidos, se le vetaron la ley y no tuvimos ninguna acción. Claramente lo que el trabajador siente
es que no está siendo fructífero ese tipo de negociación. Lo primero que tiene que hacer es las centrales sindicales romper con el seguidismo al gobierno, porque los representantes sindicales estamos para representar los intereses de los trabajadores más allá del gobierno de turno que esté. Y no podemos llegar a entender que ante una situación de un gobierno que, repito, está atacando duramente a los trabajadores, no haya una consecuente acción de las centrales sindicales. Entonces no se sienten representados. Hay una gran cantidad de trabajadores que en este momento no se siente representado, está buscando precisamente una solución real a su problema. Porque uno puede hablar mucho con los trabajadores, pero cuando no le demuestra en las acciones que realmente es consecuente con lo que dice, termina generando una confusión. Ahora, también hay una realidad, y usted lo ha mencionado, se está uniendo todo el movimiento obrero, se está uniendo todo por abajo, se está accionando. Después, mi sindicato aún sigue siendo parte de la CTA, es el único sindicato nacional industrial dentro de la CTA y no se nos ha llamado ni se nos ha consultado ni para la marcha del otro día, que tenía un sentido claramente industrial, ni para otro tipo de acciones. La unión real de los trabajadores la vamos a tener si hacemos intervenir a las bases y a las decisiones que tienen cada uno de los compañeros que tienen graves problemas en estos momentos. Julián, Ahora, ¿qué sigue después del paro? Yo Es la pregunta del millón, porque yo digo, está bien, se hace un paro multitudinario, una marcha multitudinaria, pero el tema es qué se logra. Porque lo interesante sería que se convoque a todos los sectores y se haga un gran acuerdo nacional para estudiar lo que es el costo argentino, cómo hacemos para reincorporar personal a la industria, cómo reactivamos la construcción, que las cooperativas tengan efectivamente trabajo genuino. Hay un montón de sectores que hoy están muy marginados, pero totalmente marginados, más que nada por las importaciones, una política económica carísima para el que trabaja, hoy 15.000 pesos, hoy un municipal cobra 8.000 pesos. Los de Hurlingham están creo que 9.000 pesos y 3 de febrero que están en 10.000 pesos. ¿Quién vive con esa plata? Son indigentes prácticamente. No, además, Esto es una realidad. El 70% de los trabajadores, de los que tienen empleo hoy, cobramos salarios por debajo de los 13.000 pesos. Y es el valor que establece el INDEC, por debajo del cual se vive en condiciones de pobreza. Hoy no... es pobre el que no tiene empleo o el changarín, y es pobre el que tiene empleo estable también, que cada vez son menos. Pero yo quería referirme a qué viene después. La única posibilidad es que el gobierno cambie su política económica y hay que forzar a eso, porque con esta política económica no hay posibilidad de solución concreta, porque para las mesas que se puedan constituir de diálogo y de acuerdo, se necesitan ponerse de acuerdo en políticas públicas que son diametralmente opuestas a esta que está planteando el gobierno. Ahora vamos a ir a la marcha y esperen un segundito. Y para Julián el análisis posterior de qué es lo que está pasando. Ya vamos con vos, ¿sí? Muy bien. Está Bernardo.